esta mañana un espacio para acompañarnos. Muchas gracias, pues, por supuesto a Silvia Escobar, compañera de universidad, a María Claudia Muñoz, con quien hicimos, ella lo contó, el programa Supérate, promovimos Londres y las medallas olímpicas, y a John Trujillo, con quien recorrimos el barrio Petecuy, un joven que es un ejemplo que para mí es edificante, una familia que conozco, una familia entrañable, que salió de un barrio muy difícil, muy violento. John está acabando derecho y es lo que debe pasar en todos los jóvenes y todos los niños de este país. No puedo estar más orgulloso de un grupo significativo de ciudadanos, con una empresaria del calibre de Silvia Escobar, probablemente la portaestandarte de las mujeres empresarias del país, una mujer trabajadora y líder en el deporte y líder en política pública como María Claudia, y un joven que tiene una vida por delante impresionante como John. A los hermanos Ojeda, a Wilfredo y a Orlando por su hospitalidad, muchas gracias. A mi esposa, que está aquí acompañándome en representación de la familia, mis 3 hijos, Gabriel, Gregorio, Julieta, están pues por razón de COVID, y que ya estamos suficientes personas acá, les dijimos que nos siguieran por el streaming, pero un saludo a mis 3 chiquitos de todo corazón, y mi esposa que está aquí, Verónica Navas, quien me acompaña y me aconseja y no me deja perder el rumbo ni me deja elevar los pies de la tierra. A todos ustedes que nos han acompañado hoy. A ver, mi papá nació en Villahermosa, Tolima, que era una zona cafetera. Mi abuelo fue cafetero en el Fresno. Y mi papá se vino a los 15 años a Tunja, a la Normal. Obviamente esperanzado en educarse, en tener una educación, en ese momento ese era el bachillerato normal para ser profesor. Y mi mamá nació en Ubaté, en Cundinamarca, en una zona lechera. Ellos dos se casaron en Cajicá, donde se conocieron, y llegaron en tren en el año 1944 a Bogotá. O sea que nosotros somos primera generación bogotanos. Yo soy el menor de 7 hermanos y soy, digamos, hijo de inmigrantes en Bogotá, que es, ellos venían, era persiguiendo el sueño, la esperanza, la promesa de Bogotá y la promesa de educación. Yo soy el hijo de esa promesa. Soy el menor de 7, todos mis hermanos, todos nosotros sacamos una profesión. Ese era el sueño de mi mamá, formar gente de bien y profesionales, y ellos dos y mi hermano mayor, Gabriel Echeverry, que hizo política en su momento y que estará en el cielo con mi papá y mi mamá mirándonos, espero con orgullo en este día emblemático, pues espero que nos iluminen. Como yo les digo, mi papá era de una zona cafetera y mi mamá era de una zona donde se produce leche, con lo cual yo vengo siendo como café con leche. Es básicamente lo que tengo en los genes y en las venas, y pues conozco la Colombia profunda, conozco la Colombia de Bogotá, conozco Colombia desde Punta Gallinas hasta Ipiales, desde Nuquí hasta Puerto Carreño. Me la he recorrido con mis hijos, pero sobre todo me he recorrido Colombia trabajando como director de planeación, trabajando como presidente de Ecopetrol, trabajando como ministro de Hacienda, y ahora estamos recorriendo Colombia, visitando ciudades, barrios pobres, pueblos, hablando con estudiantes, hablando con amas de casa, hablando con niños, y por todos ellos, por lo que uno siente cuando se encuentra un niño como Eliezer, 13 años, estábamos en Santa Marta, éramos unas 20 o 30 personas, gente mayor, y Eliezer estaba como con 10 amiguitos al lado, y se acercó y me dijo, ¿usted qué es lo que va a hacer? No, pues yo quiero ser presidente de Colombia. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Le pregunté yo. Estaban ellos bajo un palo en la sombra, y me dijo, yo estoy esperando que llegue el profesor de boxeo. ¿Y qué? ¿Y si vino el profesor de boxeo? Me dijo, vino hace 2 días y nos enseñó movimientos de boxeo. ¿Y tienen guantes? Me dijo, no, tenemos un par de guantes que él trae, y pues ahí con un par de guantes todos. ¿Y por qué no lo hacen en un coliseo? Me dijo, no, porque vale 2.000 pesos.
y no tenemos 2.000 pesos para entrar al Coliseo, entonces lo hacemos aquí, pero no ha llegado. Y me dicen lo siguiente, estábamos al lado de un puente peatonal. Me dice, sí, esos muchachos, dos muchachos de 20 años en el puente peatonal, esos nos quieren vender droga, me dice Eliezer, de 13 años. Pues nosotros no queremos la droga, nosotros queremos aprender a ser boxeadores aquí. Eso y otras historias que les voy a contar, eso es lo que me anima a decirles a ustedes hoy, gracias, gracias por conformar este grupo de ciudadanos para empezar este reto, y acepto ese reto, lo acepto gustoso por Eliezer y por las muchas familias que hoy en Colombia necesitan y ponen la esperanza en gente como nosotros, gente que tiene paciencia, gente que está esperando que produzcamos algo mejor para ellos. Yo acepto este reto, acepto el desafío de ir en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las calles de Colombia, pedirles a ustedes, que mis amigos y conocidos, que involucren. Necesitamos 1.000.000 de firmas y vamos a conseguir ese 1.000.000 de firmas en los próximos meses por todas las calles de Colombia. ¿Qué hay hoy en Colombia? ¿Qué hemos vivido este último año y medio? Todos lo saben, todos tienen un amigo o un pariente que se enfermó. Todos tenemos un amigo que murió, un conocido que murió lamentablemente por el COVID. Pero todos tenemos a alguien que perdió el empleo, a alguien que lleva 6 meses o un año en que su empresa cerró o su empresa lo sacó o la sacó una madre de familia. Todos hemos tenido a los niños en la casa año y medio. Se ha tenido que quedar o la mamá o el papá o una hermana o un hermano cuidando a uno de esos niños o a sus hermanos y no pueden trabajar. Entonces el ingreso de la familia se ha mermado. Yo he conocido familias y cuento en particular, yo creo que la persona más pobre de Colombia, en el barrio Olaya Herrera de Cali. Ese barrio queda en la Ciénaga de la Virgen. Esta persona me contó esta historia. Estaba prácticamente en lo que se puede describir como una bañera, sostenida por unos psicopores. Yo llegué hasta allá en un camino de madera sobre palafitos, pues sobre la ciénaga, y donde se acaba el camino, a 20 metros estaba construyendo su casa. Carlos me dijo, cuando vino acá, yo de hecho tengo la entrevista con el celular, yo se las paso, y le dije, ¿y usted por qué está construyendo su casa allá en el agua? Me dice, lo que pasa es que yo vendía en el Rebusque y un día no pude vender más pan en el Rebusque, me sacaron del apartamento por el que pagaba 300.000 pesos y mis hijos y yo y mi esposa dormimos en un patio de una casa, y a uno eso le da vergüenza con los hijos, me dijo él. Entonces ahora yo estoy construyendo esa casa para tener algo propio, para progresar. Es oír eso, esa es la persona más digna que yo he conocido en Colombia. No me estaba pidiendo nada, no me pidió nada, simplemente me dijo, esa es mi casa y aquí estoy yo. Nos despedimos con una señal de apoyo. Por esas personas, por él, por Carlos y por Eliezer, es que estamos haciendo este recorrido, es que vamos a conseguir las firmas y es que vamos a conseguir la presidencia de Colombia. Las cosas están caras después de los paros y los bloqueos. Las cosas estuvieron escasas, el trabajo está escaso, las empresas están sufriendo, el desempleo está campeando, el hambre, la enfermedad. Pero yo les digo una cosa, y si solo se acuerdan de esto, de lo que vamos a hablar hoy, por favor llévense esto en su memoria. Esto, si no escogemos bien en 2022, esto puede ser solo el preámbulo, el primer escalón de una escalera en descenso que vamos a andar hacia una situación sobrecogedora de este país. Nosotros en 2022 vamos a tener la opción de escoger una alternativa que siga construyendo, creyendo en el país, que sepa de economía, que sepa de manejar crisis y que nos lleve a un mejor futuro. Es más, yo creo que estamos a puertas, si hacemos las cosas bien, de empezar la mejor década de Colombia. ¿Por qué? Justamente porque estamos en crisis. La última vez que estuvimos en una crisis similar, hace 20 años, en el 2000, 98, 99, 2000, empezó una década maravillosa. En los siguientes años hubo crecimiento, hubo empleo. Claro, tuvimos suerte, el precio del petróleo subió, pero tuvimos el Plan Colombia, tuvimos familias en acción, tuvimos empleo en acción,
ley de quiebras, ley de vivienda, ley de salud, ley de educación. Yo fui parte de ese proceso. En ese momento, mi experiencia de manejar crisis se ensanchó y se amplió. Manejamos la peor crisis de Colombia y esa crisis nos posibilitó salir disparados, fue un trampolín. Las crisis son un trampolín si uno sabe usarlas, si uno sabe entender qué le dice la crisis. Pero si la decisión el próximo año es equivocada, esta crisis sería solo el preámbulo de una espiral en caída en la cual se afecte nuestra capacidad de comer, de poner pan sobre la mesa para nuestros hijos, de poner plata en el bolsillo. Todas esas capacidades se verían mermadas y la economía colombiana empezaría una espiral tremenda. Lo hemos visto, yo no estoy hablando de teoría. Véanlo en un país de al lado, en otro más abajo, en otro más abajo. América Latina está llena de ejemplos de economías fallidas, mal manejadas por gente que no sabe de esto. De esto hay que saber. ¿Y qué es esto? Hay que saber de economía, hay que saber de crisis, hay que saber de liderazgo, hay que tener visión clara. Yo les he dicho, cuando estuvimos en Petecuy, cuando estuvimos en Santa Marta, cuando estuvimos en Neiva, yo les he dicho, vea, este es un ejercicio de clarividencia, de visión clara, de ver claramente qué necesitamos. Si nosotros no escogemos bien, créanme, esto va a ser una vida y un mundo y un país de pesadumbre. Pero si escogemos bien, si vemos la luz y vemos y somos humildes y hacemos con trabajo el manejo que se debe hacer de esta crisis, vamos a salir al otro lado. El ejemplo que nos dan hoy en la comercializadora y fabricante de radiadores, los hermanos Ojeda, es el ejemplo de lo que tiene que pasar en Colombia. Personas que de dos fábricas, las fábricas más importantes del país, que entraron en crisis, ¿qué sacaron ellos? Sacaron una nueva empresa, esta empresa, la empresa de radiadores más grande del país, la empresa que probablemente en 6 meses o 1 o 2 años va a estar exportando a Estados Unidos, pero que hoy ya exporta a Panamá, a Perú, a otras economías de América Latina. Una crisis bien usada, una crisis bien entendida, una crisis que uno enfrenta con empuje, con claridad, con ganas, con tesón y obviamente con un trabajo cotidiano y sin parar, es algo que lo potencia a uno. Pero eso no sucede solamente en el barrio Restrepo. Eso tiene que suceder en Santa Marta, en el Magdalena, en Aracataca, donde estuvimos, y hay posibilidades de producción agrícola. Aracataca tiene todos los climas térmicos. En Tasajeras, cerca a Ciénaga, un sitio donde hace un año se volcó un camión de combustibles. Salieron los habitantes de Tasajeras a coger la gasolina que pudieran poner en unos bidones. El camión estalló, murieron 50 personas y quedaron más de 100 personas heridas. Allá estuvimos hace cerca de un mes. ¿Saben qué tienen las personas de Tasajeras? Producen pescado y producen camarón. Lo único que necesitan es unas neveras y cómo transportar de ahí a Barranquilla el producto de los camarones y el pescado y venderlo a 4 veces a lo que se lo compran ahí. Necesitan una lancha para mejorar su pesca, cosas elementales. Ellos no me estaban pidiendo, o pues a mí quién soy, pues yo no soy funcionario público, pero me estaban diciendo, necesitamos una lancha, un refrigerador y cómo llevar estos productos a Barranquilla para venderlos a 4 veces el precio. Eso sí, la vía que une el sitio donde se estalló el camión y los barrios muy pobres, esa vía está en un estado terrible. Los servicios públicos hay que mejorarlos, pero ellos lo que tienen es trabajo y producto, y lo que necesitan es con su trabajo salir al otro lado. Esa misma historia la oye uno, la oímos en Algeciras, Huila, la oímos en Ibagué. El país hay que dejar de pensarlo desde Bogotá hacia abajo y hay que pensarlo desde las regiones hacia adentro y hacia el mundo. Eso es lo que hemos llamado crear nueva economía. La economía en Bogotá, esta economía ya existe y tiene que crecer y eso es maravilloso, pero eso no basta. Créanme lo siguiente, la economía colombiana actual no basta para los problemas que tiene Colombia. Necesitamos más economía.
Necesitamos crear genuinamente nueva economía. ¿Dónde? En La Guajira, con los caprinos y ovinos. ¿Dónde? En el macizo colombiano, con la quinoa. ¿Dónde? En Nariño. Si nosotros no la jugamos por Nariño, por Cauca, por Putumayo, créame que no salvamos a Colombia. No basta solo pensar a Bogotá desde la 100 sur hasta la 200 norte. Eso es fundamental. Pero el país no lo estamos jugando hoy en Nariño, en Cauca, en Putumayo, en Chocó, en norte de Santander, en el Catatumbo, en el Arauca. En esos sitios, en Guajira, nos estamos jugando el país. Y eso necesita justicia, y eso necesita seguridad, y necesita además, y lo estaba hablando hace muy poco con un militar que está en este momento en Nariño, necesita que el Estado se vuelque. Pero mírenlo por la positiva, como lo miro yo como economista. Y ahí va a salir, de Nariño va a salir la riqueza para salvar a Nariño. Del Cauca va a salir la riqueza para salvar al Cauca. Es volcarnos sobre el país, es lo que va a generar la turbina, la nueva turbina de Colombia. Colombia ha tenido una turbina que es la turbina energética, el petróleo, el carbón. Esa turbina se va a ir marchitando con los años. En 10, 20 años, esa turbina, por efecto del agotamiento de los campos y por efecto del cambio climático, se va a ir agotando. ¿Eso qué implica? Que va a surgir una turbina que es muy verde, porque en todos esos campos lo que hay es tierra, hay agua, hay gente, hay sol, hay genética. Faltan cosas, falta tecnología, falta empresarialidad, falta infraestructura, falta mercados. Si nos empleamos a fondo, este país puede duplicar el tamaño de su economía, llegar a ser y consolidarse como la tercera economía de América Latina, y de ese cuero salen todas las correas. Yo he manejado muchas crisis. Yo manejé una crisis muy profunda macroeconómica obviamente fui parte de un equipo, lideré con mucha gente, con gente de primera, una crisis hace 20 años en la economía, luego una crisis en Ecopetrol. Y créanme que uno en las crisis está obsesionado por la plata. Cuando uno no tiene plata, no hace más que pensar en eso. Le queda muy difícil pensar en nada más. Por eso lo primero que hay que resolver es el problema de plata. Plata en el bolsillo para la gente. Plata para poner pan sobre la mesa. Plata para poder mandar los hijos al colegio, a la universidad, comprarles unos implementos deportivos si van a jugar por la tarde en un programa como Supérate, en donde llegamos a tener 3 millones de niños. Pero lo primero que hay que resolver es el problema económico. Por eso, por favor, aquí se necesita alguien que sepa de economía y que sepa de manejo de crisis y que entienda el país no solo desde Bogotá, sino que entienda todo el país, lo conozca y se emplee a fondo en las regiones. El gobierno nacional es un gobierno disfuncional que tiene que dedicarse a trabajar el país donde está el país, en todas las regiones. Ustedes se preguntarán, bueno, señor Echeverry, ¿y usted qué es lo que tiene de especial para ser la persona por la cual debemos firmar y eventualmente debemos votar? ¿Quién soy yo? Yo ya les conté quién es mi papá, quién es mi mamá, quién es mi esposa, y que estamos trabajando por nuestros 3 hijos de 10, 13 y 15 años. En mi caso personal, por azar del destino, porque eso no es algo que uno escoge, yo terminé especializado en manejo de crisis muy grandes, al punto que ya creo que solo en las crisis es cuando las organizaciones, las sociedades admiten hacer sacrificios, hacer cosas nuevas, cambiar, transformarnos. Esta crisis nos tiene que transformar como personas, nos tenemos que volver mejores personas, hay que hacer un cambio cultural a fondo en Colombia, que nos comportemos mejor, que seamos mejor gente. ¿Cuántos? Todos. Una cosa que también es fundamental. Colombia somos 50 millones de personas y de esto no salimos si los 50 millones de colombianos nos ponemos juntos a echar para adelante, a ir para adelante. Vamos para adelante todos. El país hoy funciona para 30 millones de colombianos. No funciona para 20 millones de colombianos que están en la pobreza. O sea, funciona para 3 de cada 5 colombianos. ¿Qué tenemos que hacer? Generar empresarialidad, manejar la crisis. ¿Qué le aporto yo? A través de los años en Ecopetrol, en la Universidad de los Andes, donde también me entregaron una universidad, una facultad quebrada y se las entregué con números negros y muy bollantes.
Yo les decía, básicamente son dos cosas, criterio y carácter. ¿Qué es el criterio? El criterio es saber qué es lo que uno debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que hay que evitar, lo que hay que abandonar. Las empresas y los países hacen de todo. Hay muchas cosas que hay que dejar de hacer. Y en lo que hay que hacer, el criterio es establecer prioridades, que hay que hacer primero, segundo y tercero. Y no tener 20 prioridades. Cuando uno tiene 20 prioridades, no tiene ninguna prioridad. Uno tiene que tener pocas prioridades y hacerlas. Y solo pasar a otras cuando ya cumple y chulea. Y ustedes verán que el símbolo nuestro es un chulo. Y eso no solo viene de que yo era profesor y chuleaba las cosas buenas de mis estudiantes. Viene también de que yo he sido supervisor, fui supervisor de planta a los 18 años. Eso no lo sabe Wilfredo, yo fui supervisor de una planta en Bosa a los 18 años. Fui después profesor durante 40 años. Y este chulo es la muestra de algo que salió bien, que terminamos. A eso es a lo que tenemos que llegar. Entonces, el criterio es qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. ¿Y qué es el carácter? Que es la segunda cosa. El carácter es esa terquedad que hace que uno no se quede quieto hasta que no termina la tarea. Es la forma de tener un grupo, cohesionarlo, darle una dirección y ponerlos a trabajar por la misma meta. El carácter es esto, de esto no paramos hasta que no acabemos. Y solo cuando obtengamos el resultado podemos pasar a otra prioridad. Con criterio y con carácter, que son cosas, que son facultades del ser humano, que es esencial tenerlas, es que uno sale de la crisis. Yo a esas dos le sumo un alto sentido de la ética. En Ecopetrol hicimos una transformación ética a fondo, no de una o dos cosas, 20 estrategias transformando la integridad para que la gente esté pendiente de la creación de valor y no de cuánta plata se mete al bolsillo para su usufructo personal. Pero eso hay que gestionarlo, hay que hacer gerencia de la ética. La ética no hay que dejarla y sacarle un folletico, no. La ética todos los días hay que gestionarla, desde el presidente para abajo. Y hay que repetir eso todos los días hasta que la gente se le meta en la cabeza como un mantra, que aquí se necesita gente íntegra. Y eso es parte de la transformación que necesita Colombia. A mí me fascina, Wilfredo. No, me fascina. Yo la verdad es que yo me crié a los 10 años, mi papá se fue para los llanos, sobre eso escribí una novela que se llama En sitios más oscuros, cómprenla y léanla. Pero a los 10 años yo le dije a mi hermano que tenía una fábrica al lado de Palo Quemado, en la zona industrial de Palo Quemado, le dije que me diera trabajo. Y yo fui operario de la fábrica de mi hermano, yo perfilaba unas piezas de caucho que salían de una vulcanizadora. Entonces, para mí las fábricas es el olor de las fábricas. A mí me fascina no solo oírlas, sino me fascina el olor de las fábricas, el olor que produce el metal, las sierras y el sonido. Bueno, paro esta evocación de mi infancia trabajadora. En suma, tienen ustedes una persona que tiene la ética, que tiene el carácter y que tiene el criterio para resolver los problemas que tenemos. Ninguno de esos es fácil y yo no me las sé todas. Yo lo que sé es reunirme, buscar la compañía de personas como Silvia, como María Claudia, como John y como un grupo de 200 personas que ya estamos organizados en 27 grupos que lidera Rodrigo Galarza, que están pensando el país y que conocen sus sectores mejor que yo, saben de infraestructura más que yo, saben del proceso de paz más que yo, saben de salud o educación más que yo. Y con esos expertos estamos haciendo el programa para no equivocarnos. Y ojo, para llegar prepensados a hacer cosas en el país. Uno no puede llegar a aprender, uno no puede llegar a improvisar a la presidencia de la República ni al gobierno nacional. Para transformar el gobierno nacional hay que llevar muy claro qué es lo que uno va a hacer y eso lo estamos pensando no hoy. Hoy estamos a 14 de julio del año 2021. En enero del 2020, antes del COVID, hicimos la estrategia exportadora entre enero y marzo del año pasado. Después justicia, después educación, etcétera, y después el grupo se amplió hasta 200 personas. Entonces, quien está aquí no está solo.
Yo soy el portaestandarte, el representante de un grupo inmenso que está representado por personas de la calidad de Silvia, de María Claudia, de John, y que vamos a proponerle al país en los meses que vienen resultados y respuestas. Por eso les digo lo siguiente, amigas y amigos, gracias por estar aquí. Estoy listo para liderar el grupo que tiene que proponerle al país qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. No basta solo qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Yo les digo a ellos, nosotros no solo somos quesistas, somos comistas. No es qué hay que hacer en Colombia, sino cómo. En el cómo es donde están los detalles y los diablitos. Tenemos juntos, porque esto no lo hace una persona ni en el Palacio de Nariño. Tenemos juntos 50 millones de personas que sacar el país al otro lado. Yo solamente soy un precipitador de un montón de voluntades, sin pararnos en ideologías, sin estar pendiente de partidos. Yo no estoy aquí para eternizar ningún partido en el poder. ¿Por qué vamos a empezar con firmas? Pues porque quien les habla, Juan Carlos Echeverry, no es la persona más conocida del país y tengo que hacerme conocer. Y las firmas que va a liderar Juan Manuel Londoño, ¿dónde está Juan Manuel? Las firmas en donde tenemos que conseguir al menos 1 millón de firmas nos dan la posibilidad de entregar estos folletos, de repartir entrevistas, de repartir volantes, de informar a la gente quiénes somos con humildad, pero con decisión y con seguridad de lo que tenemos. Armar una organización nacional en todos los departamentos del país, en las grandes ciudades. Eso nos permite darnos a conocer y ser una opción política. Eso lo tenemos que hacer en los próximos 3 meses. De manera que yo acepto el reto que el grupo significativo de ciudadanos y qué ciudadanas, ¿no es cierto? Que estas ciudadanas y Silvia Escobar, María Claudia Muñoz y John Trujillo, yo acepto el reto que ellos me ponen a mí, pero nos ponen a todos de ir a recoger las firmas. Vamos por 1 millón de firmas, vamos para adelante con Echeverry y con todos ustedes que son realmente lo que yo represento. Un grupo magnífico, excelente, que acepta estos retos y estos inmensos desafíos que se nos vienen. Acuérdense, el próximo año tenemos que decidir y tenemos que acertar. No nos podemos equivocar. Busquen a alguien que sepa de economía, busquen a alguien que sepa de manejar crisis, busquen a alguien que pueda liderar grupos de excelencia, busquen a alguien que dé resultados, busquen a alguien que le importe la gente, como decía María Claudia, que le importen los empresarios, que le importen los jóvenes, que le importe el deporte. Yo les digo, lo encuentran en mí lo encuentran y por eso acepto este reto, nunca solo, siempre con ustedes y los invito a que nos acompañen. Muchas gracias.